se lo llevó Santa Claus. Esta historia me la contaba mi abuela, fue hace 40 años o más. En lo que hoy es la colonia Azaro Cárdenas, mi abuela me decía que aquella colonia estaba repleta de leyendas, entre las cuales estaba la de la niña que había muerto en un incendio y se seguía apareciendo entre las calles, dejando el olor a azufre y carne quemada. Pero la historia que les compartiré hoy se trata de un suceso que según ella, en verdad sucedió, y fue por fechas de Navidad, cuando nos contaba la historia a mí y a mis primos, nos daba mucho miedo, y hasta la fecha nos sigue sacando un poco de temor. Decía mi abuela que cuando ella era pequeña, tenía dos amigos que eran vecinos, sus nombres eran Paco y Luis, los tres eran muy unidos, y siempre jugaban hasta altas horas de la tarde. Empezó diciembre y Navidad ya se acercaba, como siempre ellos estaban muy emocionados por la llegada de Santa Claus, pues estaban ansiosos de recibir sus nuevos juguetes y poder estrenarlos en la calle. Sin embargo, cierta noche, hubo mucho escándalo en la colonia. Paco, el amigo de mi abuelita, había desaparecido. La última vez que se le había visto estaba jugando con Luis. Luis estaba en el techo de una casa completamente pálido y totalmente asustado y en shock. Cuando se le preguntó el paradero de Paco, el niño no reaccionaba y solo decía que Santa Claus se lo había llevado. La gente inmediatamente empezó a buscar al niño pensando que lo habían secuestrado. Luis no daba detalles de qué había pasado y solo decía que Santa Claus se había llevado a Paco. Pasaron los días y los meses y Paco nunca fue encontrado. Un día, hablando con mi abuelita, Luis le dijo con detalle lo que había sucedido esa noche. Decía que él y Paco estaban jugando fútbol, y de pronto de uno de los techos un hombre regordete y de barba blanca se asomó llamando a los pequeños. Paco, emocionado, gritaba que se trataba de Santa Claus y los chicos se acercaron a él. Ese hombre desde el techo dio un salto hasta el piso, donde estaban los muchachos. A Luis se le figuró que ese hombre había flotado por un momento. Luis decía que era exactamente como el Santa Claus que todos conocemos, pero a diferencia de Paco, a él no le daba nada de confianza. El señor tenía un costal. Paco se acercó al hombre y le preguntó que si en el costal tenía juguetes, a diferencia de Paco. A Luis no le daba confianza a ese hombre. Según Luis, aquel tipo tenía los dientes negros y feos, y olía muy mal. El hombre le respondió a Paco que en su costal él tenía papas y calabazas para cenar, y que ya solo estaba en busca del ingrediente final para su cena. En ese momento al hombre se le pusieron los ojos rojos como carbón, y empezó a perseguir a los niños. Agarró a Paco y se lo llevó arrastrando. Luis logró subirse a la azotea del techo donde fue encontrado, y vio como aquel hombre se llevó a Paco, que lloraba y suplicaba lo dejara ir. El Santa Claus babeaba diciendo que tenía siglos sin comer carne de niño, y que esa noche se daría un festín con Paco. Luis nunca dijo nada. Pasaron los años y Paco no apareció. Dice mi abue que Luis olvidó aquel suceso también, y Paco se le consideró como uno más de los tantos niños desaparecidos en este país. Mi abue ya murió, pero decía que en estas fechas donde la gente cree en la magia y los milagros, también se atraen magias obscuras, que pueden llegar a ser siniestras y terroríficas, y que por ello también debemos de tener cuidado con aquellas cosas que no son para nada lógicas ni racionales.